Listo. Voy a presentarles mi pantalla para que iniciemos con los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿En un audio? Sí, señora. Buenos días, doctora. Buenos días. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con nuestra bibliografía de la unidad 2, legislación educativa para grupos étnicos, y con lo concerniente a nuestra actividad número 3, el paso 3, que es sobre la construcción de una matriz. Primero que todo vamos a ver unas generalidades de los grupos étnicos en Colombia como a manera de introducción. Tenemos que recordar, bueno, que en Colombia somos un país reconocido como pluriétnico y multicultural, es decir, que dentro del territorio nacional existen diferentes comunidades y grupos étnicos que habitan en un mismo territorio. Contamos con 32 departamentos multiculturales, es decir, que existe presencia de comunidades étnicas dentro de 32 departamentos del país, con 710 resguardos indígenas, 123 territorios afrocolectivos y 11 Umpañi Rum. Y que además de nuestra lengua oficial, que es el castellano, contamos con otras lenguas como las lenguas de señas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad sonora. Y también tenemos dentro de nuestro país 68 lenguas indígenas, una lengua palenquera, una lengua raizal y una lengua romaní. ¿Alguien ingresó? Esto es importante, ¿por qué? Porque pues tenemos que empezar a generarnos un contexto de cómo es nuestro territorio nacional y cuáles son las distintas comunidades que se encuentran dentro de nuestro territorio. Nos damos cuenta que somos uno de los territorios latinoamericanos más diversos que existe. En nuestra web conferencia anterior tuvimos como un acercamiento muy estrecho con las comunidades indígenas. En esta web conferencia lo vamos a hacer, pero un poquito más hacia las comunidades afrocolombianas. Pero para iniciar y tomando un poco algo de lo que tenemos dentro de nuestra bibliografía de la unidad número 2, vamos a acercarnos un poquito a las situaciones de conflicto que están sufriendo los niños y niñas dentro del contexto político, social y cultural colombiano. Esto es importante, ¿por qué? Porque desde allí tenemos que también empezar a plantear no solamente las experiencias educativas, sino también a generar un poco de crítica reflexiva respecto a las distintas normatividades que se construyen para las comunidades étnicas en Colombia. Pues inicialmente vamos a ver cómo se han dado estas situaciones de conflicto que han enfrentado los niños, especialmente dentro de dentro de estos conflictos, estando ellos en medio y dentro de conflictos que están influenciando o que afectan de manera más vulnerable a las comunidades étnicas, que es muy importante. Porque tenemos que ver que las comunidades étnicas generalmente quedan en medio de fuegos cruzados dentro de las distintas contiendas que se dan no solamente por el territorio, sino también por dinámicas de comercio, de tráfico ilegal de estupefacientes. Entonces esto hace que la situación de vulnerabilidad de las comunidades étnicas sea mucho más alta. En Colombia, cerca de 20.000 niños y niñas y adolescentes forman parte de los grupos armados ilegales y de las bandas criminales. Alrededor de 100.000 se encuentran vinculados a una o más de las formas de economía ilegal que hay en el país. Esto de economía ilegal hace referencia no solamente al tráfico de estupefacientes, sino de armas y también al tráfico de personas o la trata de personas.
Es muy importante que para que nosotros nos hagamos una dimensión de la situación actual que están viviendo nuestros niños, que es obviamente un contexto muy difícil y muy grave, veamos los estudios que se han realizado al respecto. Hay un estudio en especial del Centro de Memoria que es realizado por la investigadora Natalia Springer en 2012, que es este de acá, que se llama Como Cordero entre Lobos, del uso y reclutamiento de niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad, en el que ella nos habla cómo y por qué es que se da el reclutamiento de niños dentro del territorio nacional. En este caso vamos a tratar un poco y nos vamos a enfocar un poco en el tema de las comunidades afrocolombianas, debido a que ya hace en la webconferencia anterior tomamos mucho más en cuenta las comunidades étnicas desde la perspectiva de los territorios indígenas. Entonces hoy vamos a centrarnos un poquito más en el conflicto de las comunidades afrocolombianas, que obviamente tiene, al igual que en todas las comunidades étnicas, una crisis muy fuerte en el país al día de hoy. La población afrocolombiana ha sido afectada por el conflicto y por el desplazamiento forzado casi en un 94%. Y esta situación se da porque no todas las personas que hacen o que son afrocolombianas se han reconocido como etnia. Entonces, las personas que han sido reconocidas como etnia, casi en un 94% han sufrido de desplazamiento forzado, lo que resulta en una vulnerabilidad históricamente que expone a esta comunidad a la reubicación eh, en centros económicos diferentes a los que ellos culturalmente conocen y que pueden manejar. La Comisión de Derechos Humanos, en uno de sus reportes, manifestó con mucha preocupación cómo se encuentra el sector o cómo se vive o cómo vive esta población en Colombia. En el tema de educación, el 10% de los niños y niñas afrocolombianos entre los 6 y 10 años no tienen acceso a la educación, lo que equivale a un porcentaje superior de un 27% en comparación a los niños mestizos. O sea, es un 27% superior en comparación a los niños mestizos. Los niños afrocolombianos de 11 a 14 años sufren hay una falta de educación casi del 12% en esta población. Y entre los 15 y 16 años, el porcentaje es del 27% de niños que están por fuera de la educación. Vamos a ver un pequeño video sobre este contexto del conflicto o de la situación que están sufriendo los niños y las niñas en Colombia a manera general por el conflicto armado. Este es un video que hace la Comisión de la Verdad y son las narraciones de 25 experiencias de niños y niñas que han sufrido en carne propia el conflicto armado. Vamos a ver solamente algo del video para no tomar mucho tiempo y espacio.
Nosotros estuvimos comiendo a las 2:30, cuando empezamos a escuchar tiros. Salimos a ver y había un helicóptero. Yo me sorprendí cuando vi eso. Se daban balas entre enemigos. Fue un poco fuerte el sonido de los tiros. Yo sentí miedo. Me retiré porque nunca había visto algo así. Me parece que un helicóptero se cayó. Claro, quedamos en medio del cruce de balas, de explosivos, porque hacían los atentados desde las lomas, desde las cordilleras, hacían los atentados hacia los pueblos, hacia el pueblo. Vivimos zozobras muy fuertes y los muchachos no se concentraban en las orientaciones académicas porque vivían muy pendientes y en cualquier momento iba a haber ese ataque guerrillero o en el camino se iban a encontrar con algún grupo armado. Puede que ustedes no sepan, pero les voy a contar la verdad, lo que la guerra hizo con toda mi comunidad. Recuerdo cuando la muerte entró a mi casa sin permiso, ni tan siquiera tomarse la molestia de tocar. Por esa razón mi familia fue perjudicada. Nuestros seres queridos han sido reclutados por las Fuerzas Armadas sin razón y sin ningún motivo. Nadie se explica por qué llegaron a aquel sitio. Había mucho ruido y toda la gente se refugió en sus hogares. Todo se olvidaba, la vida ya no se disfrutaba y mucha gente no nos valoraba. Cuando yo había nacido, la guerra ya había aparecido. Ya la conocía desde muy temprana edad. Mucha sangre se ha derramado tratando de defender nuestro territorio amado. Líderes han muerto por defendernos a nosotros, pero no tenemos ninguna salida. Un día como cualquier otro, en las tardes salíamos varios de mis compañeros a practicar fútbol en la cancha. Ese día, y por última vez, vi a mi compañero Armando jugar. Al día siguiente, como de costumbre, madrugaba al colegio. No sabía... Bueno, yo lo dejo hasta ahí, no sé si lo quieran ver después ustedes, terminarlo de ver. Ahí dentro de la presentación están los links, o si quieren les dejo un link de una vez acá en el chat. El video es muy importante, no sé si tuvimos la oportunidad de fijarnos cuando inicia las imágenes de cómo quedaba la comunidad NASA en medio del fuego cruzado de dos grupos armados ilegales, ¿no? Y esto pues obviamente los ponía en una situación de riesgo constante. De igual forma, el tema del reclutamiento forzado, que es una de las situaciones que más afecta a los niños, niñas y jóvenes dentro del conflicto armado, sea como una estrategia militar en la que los niños pues son reclutados de una forma arbitraria, pero también con el fin de entrenarlos desde pequeños dentro de todas las estrategias militares, pues para que cuando ya vayan creciendo pues tengan todo el conocimiento de cómo estar dentro de un enfrentamiento y bueno, hacer todas las, estar dentro de una guerra, ¿no? Entonces, esto es uno de los conflictos que más afecta a los niños dentro de las problemáticas sociales que hay en Colombia, pero no es el único. También existen conflictos de abuso sexual, existen conflictos de abandono, y obviamente el riesgo de una extrema pobreza, lo cual pues obviamente hace que los niños se encuentren en una situación muy vulnerable. Es decir, entre la pobreza unida con el conflicto, pues coloca a los niños en situaciones muy difíciles y todo esto ustedes lo van a poder conocer en el informe de Natalia Springer del 2012 que hace para la Comisión de la Verdad. Entonces, si les interesa, pues la idea es que lo puedan verificar. ¿Esto con qué fin? Como les dije, con el fin de crear un pensamiento crítico analítico de las políticas que se dan para la etnoeducación en Colombia y que poco hace referencia a la crisis social que enfrentan los niños en esta vulnerabilidad dentro de nuestro país por el conflicto armado e ilegal que se vive actualmente en Colombia. Vamos a concentrarnos un poquito más en el tema de la etnoeducación en los pueblos afrocolombianos en este momento.
con el fin de no solamente hacer un reconocimiento a todo el progreso que se ha desarrollado dentro de esta comunidad y los esfuerzos también por obtener garantías legales para los pueblos indígenas, afrocolombianos, y vamos a ver un poquito la historia de cómo se ha desarrollado este proceso, y también vamos a tener en cuenta algunos de los líderes que han hecho parte de este trabajo. Uno de los primeros antecedentes que tenemos de la etnoeducación afrocolombiana se da en el Congreso de Cultura Negra de las Américas en 1977, que se hace en la ciudad de Cali. En este encuentro, con la participación de figuras destacadas de África, América y Europa, en cuya apertura se encuentra Manuel Zapata Olivella, que es la persona que da esta crítica a la educación tradicional que se venía dando en Colombia y que obviamente estaba reduciendo y de una u otra manera homogenizando a las culturas afrocolombianas dentro del sistema escolar. En su discurso hace esta crítica diciendo que nuestra educación en el momento para el sistema colombiano, para aquella época, era una educación reproductora de perjuicios raciales, reproductora de una psicología social que inferioriza y subvalora a las comunidades negras al no reconocerlas como sujetos protagonistas de la historia y de la construcción nacional de estas naciones, sino solamente objetivizarlas como esclavas. Ahí empieza y termina la historia de las comunidades negras. Nosotros, dentro del campo de la educación, estamos reivindicando una nueva historia, estamos reivindicando una nueva concepción geográfica y geopolítica de la comunidad negra a nivel nacional. Entonces, esta frase es de Juan de Dios Mosquera. Juan de Dios Mosquera, recordemos, es uno de los principales líderes del movimiento cimarrón que inicia en 1987. Pero él hace parte de este Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Allí es donde inicia como este proceso digamos, subversión o revolución de las comunidades negras para tener un reconocimiento educativo. Esto como una forma de generar un antecedente histórico en el país del proceso no solamente político y social de las comunidades negras, sino también cultural, y cuál ha sido su influencia dentro de nuestra cultura colombiana, ¿no? Y cuál ha sido la importancia también de un reconocimiento histórico, porque recordemos, las comunidades negras también hicieron parte de los procesos de independencia, las comunidades negras han hecho parte de los procesos de colonización geográfica del territorio nacional, han hecho parte de nuestra dieta alimentaria, ¿sí? Entonces es un reconocimiento también de esa interculturalidad africana que llega a Colombia y que pues obviamente tiene ese proceso de mestizaje, pero que conserva valores y conocimientos y saberes propios de estas comunidades. A partir de este primer antecedente se crean otros procesos dentro de las comunidades afrocolombianas en esa búsqueda de dar reconocimiento y de encontrar un espacio educativo para las comunidades negras. Entre ellos está el Centro de Investigación de Cultura Negra, que es precedido por Amir Smith en Córdoba y que se realizó en el año de 1984, el quinto Seminario de Formación y Capacitación Docente que se desarrolla en la ciudad de Mompox, el Seminario Internacional de la Participación del Negro en la Formación de las Sociedades Latinoamericanas que se desarrolla en la Universidad del Cauca en 1986. Todo esto es el antecedente y la construcción teórica que va a fundamentar lo que hoy conocemos como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Luego viene nuestra Constitución de 1990 y los teóricos y desde la literatura afrocolombiana se ha dicho que en esta Asamblea Nacional Constituyente de 1990 es un momento en que hay una invisibilidad normativa para las comunidades afrocolombianas, pues obviamente es el momento en que se da esa irrupción del discurso de diversidad y que se empieza a hacer todo el reconocimiento de nuestras comunidades étnicas, pero ese reconocimiento político y jurídico no abarca
a las comunidades afrocolombianas ni tanto en el debate ni en tanto en la foto. Solamente cuando llega el artículo transitorio 55, que después se convierte en la Ley 70 de 1993, que es la regulación de las comunidades étnicas, se logra ese reconocimiento de las comunidades afrocolombianas, no solo como etnia, sino como autoridades, entidades autónomas dentro de sus desarrollos culturales en sus propios territorios. Es decir, que las comunidades negras, así como ha pasado con las comunidades indígenas en Colombia, las comunidades afrocolombianas, han tenido que apelar a la presión social y a las vías de hecho, es decir, a partir de la protesta social, para obtener el reconocimiento de su etnicidad en condiciones iguales y digamos que en la realidad desiguales frente a las comunidades indígenas. ¿Desiguales en qué sentido? Desiguales en el sentido en que las comunidades negras son reconocidas, digamos, en sus formas de gobierno, no como cabildo, porque no son comunidades étnicas, sino que están reconocidas desde lo que son los consejos comunitarios. Y esto no les permite tener una participación presupuestal dentro de los erarios públicos, de manera que no son reconocidos como entidades territoriales como sucede con las comunidades indígenas. Y pues obviamente esto genera no solo un contexto desigual frente a la etnicidad, sino que ya pues no permite que pueda haber un desarrollo autónomo, independiente de la cultura y del espacio afrocolombiano. En 1993, con la ley 1115, en el artículo 34 se crea la Comisión Pedagógica Nacional, que tiene como función asesorar al Ministerio de Educación en la definición de las políticas y programas para las comunidades afrocolombianas. Posteriormente, en el decreto 804 de 1995, que todos sabemos es nuestro decreto ley para la etnoeducación, pues establece que los grupos étnicos van a ser parte del servicio educativo y se crea el compromiso de la elaboración colectiva de espacios educativos donde miembros de la comunidad puedan intercambiar saberes, vivencias y se pueda mantener y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo a la cultura, a la lengua y a las tradiciones propias de las comunidades étnicas. La Ley 70 de 1993 tiene como, es el resultado el decreto 1122, que como conocemos todos, de 1998, que plantea nuestra muy conocida Cátedra de los Estudios Afrocolombianos, es el resultado de la promulgación de esta Ley 70 de 1993, en la que se le exige a las instituciones educativas en Colombia a tener una cátedra propia de estudios afrocolombianos o incluirlas, porque las instituciones educativas son autónomas, y tener la cátedra independiente o incluirlas obviamente dentro de los currículos de las áreas de las ciencias sociales que se dictan en los colegios. Pero recordemos que siempre va a haber un proyecto educativo transversal en todas las instituciones educativas y va a ser la semana de la afrocolombianidad, donde sí o sí siempre se va a llevar a cabo una forma representativa de lo que es la cultura afrocolombiana desde diferentes ámbitos como lo son la música, la alimentación, la cultura, también parte de la historia y de aquellos líderes que participaron y que apoyaron las campañas libertadoras, los mismos líderes que estuvieron en la construcción de los pueblos palenqueros y un reconocimiento histórico, pues obviamente de su llegada a Colombia. Todo esto pues se genera con una discusión muy fuerte, aunque se da un marco de protección legal para las comunidades afrocolombianas. Ese mismo marco, y así como sucede con las comunidades indígenas, entra en un fuerte, digamos, dicotomía o en una fuerte discusión con la ley 715 de 2001. Esta ley lo que hizo, pues como todos ya sabemos, fue promulgar la estandarización y el modelo de estandarización y de competencias dentro del sistema educativo, abarcando todos
las formas de educación, incluida la etnoeducación, y pues obviamente una estandarización de esta forma lo que ha hecho es que se busque una homogenización, ha recortado a partir de la descentralización, porque ya las comunidades étnicas no reciben del erario nacional, sino desde los erarios municipales, los recursos para mantener las instituciones educativas étnicas, y esto pues lo que ha hecho es que se afecte de una u otra forma la infraestructura de los colegios que prestan una etnoeducación, y lo otro es que pues se ven sometidas a la estandarización porque tienen que sí o sí presentar exámenes, pruebas Saber Pro, ICFES, y bueno, y esta estandarización no tiene en cuenta los conocimientos propios, saberes propios de los territorios, y pues realmente esto es lo que genera todo un conflicto. Y en todos los textos que ustedes lean sobre etnoeducación, que tengan una crítica, digamos, social y política de, de las de la legislación que se da frente a los grupos étnicos en Colombia, siempre pues va a salir esta ley 715 de 2001 como el paso atrás que se ha dado en el proceso de garantía y reafirmación de las comunidades étnicas en Colombia y de la etnoeducación. Ahora vamos a hablar un poquito del pueblo gitano, del pueblo rom, que también es muy importante que pues hablemos de ellos. Entonces, bueno, para el pueblo rom se elaboran unos lineamientos de educación para la atención diferencial de los integrantes de las diferentes cumpañas. Cumpañas son las formas de organización social y poblacional de estas comunidades. En este documento se contiene una propuesta metodológica acorde a los usos y costumbres socioculturales y lingüísticas para la ejecución de lineamientos educativos en el marco de la cosmovisión del pueblo rom. El pueblo rom, digamos que tiene un eslogan o una forma de interpretar su educación, y es que dice: enseño a mis hijos las costumbres de los gitanos para que vivan como gitanos y sean reconocidos y respetados como pueblo rom. Es importante mencionar que este documento pretende articular la educación propia gitana como principio orientador de la vida con el sistema de escolarización de la sociedad mayoritaria de los pueblos rom. En el 2016, para garantizar el cumplimiento gradual de los compromisos del PN del 2014 a 2018, se llegó a la realización de 11 talleres con los representantes de las 11 cumpañas y la mesa de diálogo del pueblo rom, espacios con un enfoque territorial que permitían socializar el documento de la educación propia de estas comunidades y recoger insumos a nivel nacional, regional y local que aporten para crear los lineamientos interculturales para la prestación de un servicio educativo para estas comunidades. Estos talleres representan una herramienta fundamental para que la comunidad gitana, a través de sus Cumpañi, participen en la consolidación de su política educativa, en la cual se avanza a que las cumpañas puedan tener un diálogo para la validación y protocolización del documento. Entonces, como vemos, el pueblo rom es el que o el que lleva, digamos, un avance más lento en el tema etnoeducativo y en el progreso del reconocimiento, digamos, de una educación propia. Hasta el 2016 vamos en la construcción de estos documentos en los cuales se están fijando esos lineamientos para que las comunidades rom pues, puedan generar una educación intercultural donde se respete ese conocimiento propio de esta comunidad. Vamos a ver un pequeño video de acercamiento de lo que es la comunidad gitana en Colombia. Saben qué es gitano. El pueblo gitano es una sola familia. Estamos pendientes uno del otro. Nosotros podemos ver un enfermo o un pobre y ayudamos.
el negocio de bestias. Cambiábamos caballos, comprábamos, vendíamos. Lengua es lo principal de nosotros, nuestra ship romani, que es la lengua, nuestras costumbres, que encierra la manera como nos casamos, el bautismo, la horquechilla, que también hace parte de nuestra costumbre, y tantas cosas que nos hacen diferentes. A mí todo me hace sentirme orgullosa de ser gitana, porque llevo el nombre de mis padres en lo alto, que son gitanos verdaderos, y que yo soy gitana verdadera, lo mismo mis hijos y mis nietos. Esto es lo que llaman Samovari, esto es una antigüedad. Ya gitanos aquí en Colombia no lo tienen, solo creo que existe este. Esto viene dueñas 3 mujeres. La bisabuela, la abuela, mi mamá y Lupe. Y esto se lo voy a regalar a mi nieta cuando tenga unos 15, 16 años. Pero es el único samovari que existe en la compañía Gomaí. En cierta época vivíamos en carpas, toldas. Ahora ya no se puede porque por la inseguridad ya toca vivir en casa, pero las carpas las llevamos dentro del corazón. Amé negó, anamé daza mariborba, llamé si te queda persa villela, persa viprama, ame queda. Chica más de Ramona me le chilla gartía, canchi, no ma mariborba que amé da, ame necesito. Bueno, hay un pequeño acercamiento a las comunidades gitanas. Y bueno, como para acercarnos un poquito a nuestro tema de la actividad que vamos a desarrollar, que es sobre experiencias etnoeducativas, entonces vamos a hablar un poquito de la experiencia etnoeducativa que se da en una normal de las comunidades, de la comunidad de Uribia, en la ranchería de La Guajira, de la comunidad étnica Guayú, de la comunidad indígena Guayú. Entonces, es muy importante tener en cuenta que este proyecto etnoeducativo de esta comunidad se desarrolla en el marco de una interculturalidad. Es decir, que aquí en esta normal entran tanto estudiantes de la comunidad indígena Guayú como personas campesinas que no hacen parte de esta comunidad. Recordemos que las comunidades étnicas siempre van a partir de una cosmovisión que está unida a la mitología y a la representación de dioses generalmente materializados en la naturaleza, y esto también sucede con las comunidades Guayú. La comunidad Guayú tiene su máxima deidad, que es Mareigua, y luego está Juyá, la lluvia y la tierra. Juyá es macho y Mareigua es femenino. Esto es muy importante desde los contextos etnoeducativos porque desde allí parte toda la construcción de pensamiento y de conocimiento de las comunidades étnicas, y esto sucede con esta comunidad y con esta experiencia etnoeducativa de esta escuela normal. Esta escuela normal, ¿cómo nace? La escuela normal es una creación que llega con las hermanas Lauritas a las comunidades Guayú, quienes con apoyo del municipio hacen posible la creación de la institución educativa para Uribia. Las hermanas eran las encargadas de administrar las 3 instituciones de esta comunidad, que eran la escuela de varones, el internado y la escuela de niñas. Era muy importante que, o pues todos creo que ya lo hemos hablado y lo hemos discutido, que en este momento, cuando las comunidades étnicas inician sus procesos de educación, generalmente se hacían a partir de la civilización de los niños y niñas indígenas,
que era lo que se buscaba en ese momento, es decir, que no había una protección de los saberes propios. En ese momento las mujeres y los estudiantes y los niños y niñas no podían hablar sus lenguas propias, para este caso el Wayuunaiki, y por ejemplo tampoco podían tener acceso al conocimiento de esa cosmogonía de dónde partimos y de dónde venimos, ¿no? Entonces no es un aspecto tanto religioso, sino es un aspecto de una conformación de un pensamiento que se puede llamar epistemológico, es decir, cómo yo entiendo todo lo que tengo a mi alrededor. El conocimiento de mi territorio parte de un pensamiento o de una construcción de pensamiento mitológica. Y esto se da no solamente en procesos de transmisión de conocimiento, sino que son también procesos de construcciones ancestrales que han sido compartidas por las comunidades durante muchas generaciones. Entonces, para aquel momento cuando nace esta experiencia educativa, pues era algo que no se tenía en cuenta y que, como vemos, es fundamental a la hora de generar conocimiento propio. Lo mismo sucedía para 1975 con el Festival de la Cultura Wayuu. Era una fiesta en la que se tenía como una fiesta popular y no era tan relevante, pero ya hoy en día, con toda la normativa no educativa y con lo que empieza a desarrollar esta comunidad, esta escuela, el festival coge un mayor auge y ya los niños intervienen, ya el colegio interviene dentro del festival en el desarrollo de sus saberes propios, sus prácticas ancestrales. Se desarrollan procesos de investigación e indagación de esos saberes, se hace construcción de conocimiento a partir de este festival. Entonces se inician unas prácticas educativas muy importantes. Voy a destacar algunas que leí y que me parecieron relevantes traer a colación, y es, por ejemplo, un proyecto que ellos han denominado es que no sé cómo pronunciarlo, Ana Aqua Ipa. Ana Aqua Ipa. Y bueno, la Ana Aqua Ipa es la bitácora para que el educador, a través de la investigación del ejercicio pedagógico, pueda poner en práctica el quehacer educativo de la reflexión comunitaria propia de la comunidad Wayuu. Está orientado a la sistematización y unificación y desarrollo del plan de vida Wayuu en los aspectos perdón, un minutico. En los aspectos de formación integral de las personas, de las comunidades, y contribuyen a la evaluación y ajuste permanente. Es como una especie de bitácora o yo lo llamaría cuaderno de campo, tal vez, en el que los profesores van constantemente describiendo cuáles son esos procesos que van desarrollando con los estudiantes, que van, por ejemplo, en cumplimiento del plan de vida de las comunidades étnicas, en el que se plantean estrategias y herramientas técnicas, administrativas y pedagógicas para atender las necesidades de la etnoeducación que se están dando, ¿sí? Como una retroalimentación constante de cuáles son las problemáticas que se van enfrentando frente a, o que se dan constantemente frente a una educación de calidad o una etnoeducación de calidad. Y pues es un proyecto en el que los docentes van constantemente describiendo, argumentando cuáles son las situaciones que están viviendo. Ese me parece muy importante. Hay otro que desarrollan que es denominado los guardianes de la palabra. Este solamente se hace con los estudiantes de secundaria y retoma ese saber ancestral o esa costumbre o práctica que tienen las comunidades Wayuu respecto al palabrero, que es como la persona que interviene en la diferencia o la conciliación de conflictos que se dan dentro de la comunidad. Entonces, en este proyecto o transversal etnoeducativo que desarrollan esta institución, se adelanta la configuración de como una asamblea de sabedores y dentro de los mismos estudiantes, y pues lo que se busca es que se elija dentro del grupo a un guardián de la palabra
¿quién va a ser el encargado pues de acompañar la asamblea de sabios y de dirigir o aconsejar, digamos, las directrices más importantes para para la solución de conflictos y el establecimiento de las diferencias que se den dentro del grupo? Es muy importante como ver cómo se retoma una de las prácticas y se lleva al contexto educativo. Este guardián de la palabra cumple casi que las funciones de lo que en la educación tradicional llamaríamos haría un personero, ¿no? Porque es como el que genera esa delimitación entre el contexto del campo educativo de los estudiantes, los padres de familia y la institución educativa, ¿no? Pero se parte de un pensamiento tradicional. Otra cosa que es muy importante es que el desarrollo de esta práctica educativa no está concentrado netamente o no se desarrolla de la misma forma que se hace en la comunidad indígena, sino que es adaptado a las circunstancias propias de la institución educativa. ¿En qué sentido? En el sentido en que no solamente hay estudiantes wayú, sino que también se encuentran con estudiantes de de otras culturas diferentes. Entonces, equilibrando esa interculturalidad, por eso no se llama el palabrero, sino se llama el guardián de la palabra. ¿Por qué? Porque se genera un contexto distinto para las personas que hacen parte de esta institución educativa. Entonces está como en ambos ámbitos de movimiento. Está recuperando un saber ancestral, pero también haciendo inclusión de otras comunidades que no hacen parte de a la comunidad indígena, pero que se articulan dentro de una misma experiencia educativa. Yo sé que ustedes tienen que hacer una recopilación de experiencias educativas y he visto algunas que ya me han presentado que pues obviamente me parecen muy interesantes, sobre encuestas de cómo se busca plantear, por ejemplo, un proyecto sobre las cátedras, la cátedra de afrocolombianidad, por ejemplo, pero considero que hay que profundizar un poquito más en estas experiencias educativas. Yo quisiera recomendarles este texto, que yo sé que ustedes no lo tienen dentro de la unidad en la que no estamos, y es el texto, por ejemplo, del que yo estoy tomando, esto que les estoy contando de la comunidad wayú y de estas experiencias que, como vemos, son como muy claves, ¿no? Nos hacen una relación de cómo es el lugar, el territorio, pero nos llevan a experiencias prácticas etnoeducativas. Este fue el que yo tomé, que es la Escuela Normal Superior Indígena de Uribia, pero aquí hay otras experiencias etnoeducativas que ustedes pueden tomar. Este es un libro de la Flaxo y nos cuenta diferentes experiencias etnoeducativas en Colombia. Entonces aquí las vamos a encontrar y ya pues ustedes podrían de pronto indagar un poco en cada una de ellas, leerla, estudiarla, ver qué les parece interesante. Por ejemplo, a mí lo del palabrero fue algo que me pareció muy interesante, esa forma de articulación intercultural que desarrolla la escuela a partir de un conocimiento ancestral, pero que después lo convierte en algo general para que todas las personas que hacen parte de la institución pues puedan participar de ella. Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos. Entonces no sé si alguna está interesada. Sí, les voy a enviar el link para que lo puedan tomar y puedan de pronto desde allí realizar la actividad que tenemos para esta unidad. ¿Listo? Bueno, acá tengo otra serie de experiencias etnoeducativas. Está una descripción del proyecto comunitario de la comunidad NASA en el Cauca. Entonces, ¿cómo se crea ese proyecto comunitario? ¿Cuáles son las, digamos, problemáticas que ellos identifican y desde dónde ellos empiezan a desarrollar la construcción de su etnoeducación? Y otra que es un proyecto Acciones, se llama, de una institución educativa afrocolombiana, para que también pues, puedan ver el desarrollo de estas experiencias, ¿no? La actividad en que consiste la que vamos a desarrollar es la fase 3, documentación de experiencias etnoeducativas, y consiste en elaborar en grupo un documento escrito
de forma narrativa, en donde podamos interpretar experiencias etnoeducativas que se den en diferentes grupos étnicos en Colombia, ¿no? Hay que, obviamente, subirlo al blog que hemos venido creando y cómo se debe desarrollar. Entonces, cada uno de ustedes va a indagar 2 experiencias etnoeducativas que se hayan desarrollado en su región, el país o en cualquier país de Latinoamérica, y lo vas a socializar con sus compañeros en las fichas que encontramos y que se encuentran dentro del entorno de aprendizaje denominadas como anexo 1, fichas de documentación. Deben diligenciarlas, ahí hay unos campos específicos que se deben diligenciar respecto a la experiencia etnoeducativa que ustedes van a tomar. Una vez elaboradas las fichas, ¿Alguien me va a preguntar algo? 51. Perdón, no escucho. ¿Alguien tiene alguna duda? Vi un micrófono encendido. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón. ¿Sigo presentando? Sí. Entonces va a seguir presentando. Entonces, bueno, una vez tenemos elaboradas las fichas, las compartimos en el foro de discusión para que pues podamos hacer un proceso de realimentación, tanto de los compañeros como míos. También les daré mis aportes y comentarios a esas experiencias indagadas, y luego se realiza una recopilación de las experiencias consultadas a partir de una matriz. La matriz, donde la encuentran, está el anexo 2, que se llama matriz de experiencias etnoeducativas. En la matriz de experiencias etnoeducativas van a describir, de una forma muy resumida, los aspectos más relevantes de cada una de las experiencias que se dieron dentro del grupo, y se va a realizar la publicación de la matriz, y la información más extensa estará en las fichas individuales. En el blog solamente vamos a publicar la matriz. El blog debe ser el que creamos en la fase anterior, y pues la publicación debe contener la presentación, la matriz de experiencias educativas, referencias bibliográficas y créditos. Y pues el blog tiene que tener alusión al curso que estamos desarrollando, que es legislación para grupos étnicos. Finalmente, para ordenar y planificar sus actividades grupales, pues tienen que diligenciar el último anexo, que es el informe de cumplimiento, donde pues ustedes ya saben, se colocan las fechas y los aportes que se han dado por cada uno de los estudiantes. Y esto sería básicamente la actividad que tenemos para esta unidad. No sé si hay alguna pregunta, duda. Voy a dejar de compartir porque ya terminé mi presentación. Si alguien quiere comentarme algo de lo que vimos hoy. Maestra, disculpe. Señora. No sé si de pronto no escuché bien, pero realmente no estoy entendiendo lo de la guía, porque hablan de hacer una matriz y de recoger una experiencia, pero, o sea, realmente no tengo claro cómo se hace. Mira, yo les presenté ahorita una experiencia etnoeducativa, que fue la Guayú. Eso es una experiencia etnoeducativa. Una experiencia etnoeducativa es el trabajo que se viene desarrollando dentro de una institución que preste educación, puede ser formal, no formal, pero que el fin o el propósito de esas actividades esté orientado a la etnoeducación, ¿sí? Lo que hace una experiencia etnoeducativa es que presenta actividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les presenté, la actividad que desarrollan es el tema de organizar a la secundaria de un colegio, de una normal, la organizan a partir de la elección de un guardián de la palabra, ¿sí? Retomando un saber tradicional que es el palabrero de la cultura étnica guayú, ¿sí? Es una experiencia educativa, pero ustedes pueden encontrar muchas a lo largo de
Puede ser en su territorio, puede ser en el país, puede ser en Latinoamérica, la guía es muy abierta, ¿sí? Pueden encontrar otras experiencias etnoeducativas. Hay otra experiencia etnoeducativa, por ejemplo, que yo he conocido, se da en Bogotá, con el diseño de unas cartillas para recuperar la lengua muixcubón, por ejemplo, ¿sí? Hay otras experiencias educativas que se dan a partir del tejido, entonces hay comunidades étnicas que a partir del tejido están enseñando matemáticas. Eso sería otra experiencia educativa. Entonces ustedes indagan sobre experiencias educativas y en el libro que yo les dejé de la Universidad de Claxo encuentran algunas y comparten en el anexo 1, dentro del entorno de aprendizaje, hay un anexo 1, que es el anexo de las experiencias. Ustedes allí van a compartir 2 experiencias educativas de forma individual en el foro. ¿Sí? Esa es una primera parte de la actividad que se va a desarrollar en este momento. Compartir esas 2 experiencias en el foro. Luego, de forma grupal, retoman todas las experiencias que se compartieron en el foro y las colocan en el anexo 2, que es el anexo de la matriz. Lo que deben publicar en el blog es esa matriz. La matriz ya viene con los campos que ustedes deben diligenciar de una manera sintética. Allí deben colocar de manera muy corta y resumida cada una de las experiencias educativas que se dieron dentro del grupo. ¿Listo? No sé si queda claro. Sí, maestra, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Yo sé que es un poquito difícil porque es mucho tema, pero pues ustedes saben que tenemos muy poquitos encuentros, entonces toca tratar de abarcar todo en una sola cosa. Porque con ustedes solamente tenemos 2 encuentros, entonces, y este es el último. Entonces había que abarcar temas que me parecen muy relevantes en un solo encuentro. No sé si hay alguna otra duda, un comentario respecto a lo que vimos hoy. ¿No? ¿Nadie? ¿Dudas de la guía, de la actividad? Bueno, yo les voy a dejar este libro de la Claxo en en el foro inicial, en el foro de noticias, para que ustedes pues puedan verlo después con más detenimiento, si les llama la atención, y pues por ahora creo entonces que terminaríamos nuestra sesión de hoy. Eso era todo, creo que traté de abarcar lo más importante de los 2 grupos étnicos que no habíamos como analizado a profundidad. En la anterior webconferencia, si la pueden ver grabada, se trató mucho el tema de las comunidades étnicas de los grupos indígenas, y aquí la idea era pues tomar un poco de las comunidades afrocolombianas y rom y hablar un poquito del contexto de conflicto que sufren los niños y jóvenes en nuestro país, niños, niñas y jóvenes. En el anterior, pues vimos fue el tema de las luchas sociales y políticas que se habían desarrollado por las comunidades étnicas para lograr la garantía de sus derechos, y hoy el conflicto que estábamos viendo pues es la situación que sufren o cómo están o cómo se encuentran los niños dentro del conflicto armado en Colombia. Esos fueron los temas, y pues finalmente ya el tema de las experiencias etnoeducativas, que fue lo último que vimos en clase. Entonces, bueno, les agradezco mucho su participación. La webconferencia queda grabada y pues por ahora eso sería todo. Muchísimas gracias. Tutora,